Y antes de empezar vamos a estar orando, pero después vamos a estar hablando de este pasaje y lo que el Señor quiere decirnos a través de este pasaje y estar meditando. Gracias, Padre amado, por tu palabra, gracias por lo que tú vas a estar hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos oírte, queremos conocerte, queremos saber lo que espera de nosotros. Y nos postramos delante de ti, diciendo, Señor amado, queremos que nos hable a nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo y lo hacemos en el bendito y precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Está claro en la palabra que tenemos una guerra y que nosotros tenemos que combatir como soldados. Pero un soldado que necesita arma. ¿Y qué más necesita? Valentía. ¿Qué más necesita? ¿Qué necesita un soldado para ir a pelear? Escarbadiente, le dan protección, le dan equipamiento, le dan chaleco antibala, le dan casco. Vamos a modernizar la cosa, ¿no? Le dan, le dan el armamento. No es que lo mandan así con un gorrito de paja y le dice, bueno, si sobreviví, volvé. No, te le dan una armadura. Y Dios nos manda a la guerra, no con un escarbadiente, sino con una armadura. Pero nos deja una orden. ¿Cómo empieza el versículo? ¿Estar qué? Firmes. Y alguien dijo el coraje. Está bien, no le erró nada. Hay que estar dispuesto a ir a la batalla y a qué? Y a pelear, a mantenerse firme en la pelea. Acá no dice que la pelea es un juego de niño. No, tenemos un enemigo difícil, pero no estamos solos. Y no estamos desprovistos, sino que se nos dio una armadura. Ahora, ¿qué hay que hacer con la armadura? Dejarla en el ropero, que queda preciosa. Ponérsela. Y lo que Dios nos está diciendo, cada uno de ustedes, si son un hijo de Dios, entonces ustedes se tienen que equipar con la armadura que yo le doy. Porque la batalla es inevitable. Ahora, si vas a pelear sin una armadura, no vas a durar nada. Ahora, tenemos que equiparnos con la armadura que Dios nos da. ¿Y arranca con qué? Con el cinto. Yo me imagino a Pablo escribiendo esto y le decía al soldado, a ver, una vueltita. A ver, el cinto es así. ¿Te con la coraza? Claro, estaba aburrido a ver los soldados de qué iba a hablar. Y observaba eso y tuvo tiempo de estar pensando cómo aplicarlo en la vida cristiana. Pues no entró en muchos detalles de cómo era la armadura, sino de la función en la cual la armadura podía servir y ser útil en esta guerra espiritual. Porque no peleamos contra sangre y carne, sino contra qué peleamos. ¿Y cuál es el arma letal del enemigo? La mentira. ¿Cómo dice la palabra? ¿Qué es qué? O sea que es amateur. Es profesional, lleva años practicándolo y perfeccionando la técnica y se la enseña a los demonios y es el autor, la registró y la patentó. ¿Ah? Y se la va enseñando a los demonios y la va poniendo en práctica. Entonces, el arma letal del enemigo es ¿qué? Y nosotros qué tenemos que ponernos. El cinto de la verdad. Dice, ceñid vuestros lomos. El cinto tenía una función de proteger, de ajustar la ropa, de sostener, porque iba la espada colgada ahí. Tenía esa función. Ahora, si nosotros le preguntamos al apóstol Pedro, ¿qué significa ceñir vuestros lomos? Ahí en 1 Pedro 1:3, como dice. Él no responde, Pedro. ¿Qué significa? Perdón, 1:13. Yo me equivoqué. Y quedó registrado.
Bien. ¿Alguien tiene la 60? Ah, los defensores de la 60 van a saltar. Bien. Ay. Por tanto, ¿qué? ¿De qué? O sea, nuestro entendimiento, ¿con qué lo tengo que equipar? Con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué dice Juan, o Juan 17:17? Sí. Dice, tu palabra es verdad. La verdad de Dios es la palabra. Entonces lo que Dios nos está diciendo, bueno, equípense con la palabra de verdad, que es la palabra de Dios. Y acá hay gente que está, hay dos grupos. Hay uno que dice, no, que habla de hablar con la verdad. Pero acá Pedro me dice otra cosa. Y yo me inclino por este lado, es de equiparse con la verdad de Dios, la palabra de Dios, para poder combatir en un mundo donde la mentira predomina, donde la mentira es el común, donde la mentira está disfrazada de verdad y te está diciendo que vos sos el mentiroso que estás hablando con la palabra de Dios. Un mundo donde la mentira predomina y donde la iglesia tiene que estar preparado con la verdad de Dios y conocer la verdad de Dios. No algunos, sino cada uno de los soldados tiene que ponerse ¿qué? La armadura. No es que, pastor, vaya a pelear por mí. Ponerse la armadura, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que apropiarnos de la verdad de Dios, porque este mundo miente. Y miente en nombre de Dios. Ayer estaba leyendo un lanzamiento que se hizo en Brasil, en 3 estados, uno principalmente en San Pablo, que es la cartilla cristiana del LGTB, donde toman todos los versículos que nosotros usamos y ellos los explican como tiene que ser interpretado para que muchos de su comunidad puedan reconciliarse con su fe. ¿Y usted piensa que eso no va a llegar a las iglesias? Ellos no van a tener sus mensajeros, gente que va a querer contaminar la iglesia con esta forma de pensar. Claro que sí. ¿Y qué pasa si los soldados que están en la iglesia no tienen el cinto de la verdad? ¿Eh? Ya está. Acá no. Ah, menos mal. Pero ¿qué va a pasar si cada uno de los soldados no se apropian del cinto de la verdad? Vamos a ser engañados. Y sé que Satanás es muy bueno para mentir en el nombre de Dios, ¿no? En la tentación, ahí cuando el Señor Jesús era tentado, ¿qué usó Satanás? El Corán. Es la palabra. Y la manejó como quiso. Pero el Señor le respondió ¿cómo? Cristo está, mira, la verdad de Dios es esta. También mintió en el Edén. Y le dijo a Adán, mirá que no es tan así, esta es la versión, esta es la cartilla. Dijo, no es tan así como te dijo, mirá, esto es. Por eso necesitamos que cada soldado esté equipado con la armadura de Dios. No sobra ninguna pieza. Es necesaria toda la armadura de Dios. Cada parte de la armadura de Dios es necesaria porque tiene su función. Y ahora Dios me está diciendo, ponte el cinto de la verdad. Ponte el cinto de la verdad, porque tienes que combatir al enemigo con la verdad. No hay otra forma. Jesús no le dijo, mirá que te... No, Jesús le dijo, está escrito. ¿Qué me vas a venir a decir? Es lo que dice acá. Ahora, ¿cómo tenemos que combatir contra el enemigo? Con la palabra de Dios. ¿Qué hace huir al enemigo?
La palabra de Dios. El otro día ayer estaba hablando con un hermano de la importancia de estar preparado para cuando se nos pide cuenta de nuestra fe, con evidencia de la interna de la palabra, pero también externa. Necesitamos estar preparados y conocer la verdad de Dios para poder dar cuenta de la fe, pero para también combatir contra el enemigo. Necesitamos que la iglesia sea madura en cuanto al conocimiento de la palabra. Yo sé, hermanos, que a alguno leer le produce alergia, de los cuales me incluyo en la lista. Pero tenemos que leer. No por tener la Biblia abierta en la mesa de luz se me va a pasar el conocimiento bíblico en la cabeza. Ojalá fuera así, pero no es así. Requiere de sacrificio, de esfuerzo, de negarse. Requiere de ir a la palabra, de estar a tiempos, a solas con el Señor, conociendo, interpretando la palabra de Dios para conocer la verdad de Dios. Porque si yo la conozco, la puedo usar. Hermano, es triste cuando a veces preguntamos, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? Y si yo le pidiera que levantara la mano y que fueran sinceros delante de Dios, la estadística nos sorprendería. Porque somos cristianos sin armadura, soldados sin armadura. Nos falta lo importante. El cinto no era una pieza cualquiera, era una pieza importante de la armadura. El soldado no podía dejar el cinto y equiparse con lo demás porque le iba a entorpecer mucho sus vestiduras. Era importante, era necesario tener el cinto. Y en la Biblia buscan la palabra ceñir los lomos y aparece en varias formas. El pueblo de Israel antes de salir, ¿qué tenía que hacer? Ceñirse los lomos y pintar los marcos. ¿Y por qué tenía que ponerse el cinto? Pues está de moda. Porque sin el cinto era difícil ser ágil en la salida. Y necesitamos que la iglesia entienda la importancia de la armadura de Dios. Porque el soldado sin armadura no cuenta la historia. Y el mandato es para cada uno de nosotros. Acá no dice, a los líderes les digo que se pongan cinto. A los pastores, a los diáconos. No, dice que, ¿cómo dice? ¿Cómo dice el texto ahí? Por tanto, Señor, ¿quién quedó afuera? Nadie. O sea que cada uno de nosotros tenemos que ponernos el cinto. Si sos un hijo de Dios, necesariamente tenés que tener puesta la armadura de Dios. No es cuestión de elegir. No dice acá si alguno está de buen humor, le parece que es un buen momento, si crees que es el tiempo oportuno, póngase la armadura de Dios. No. En cada parte, en cada pieza de la armadura, es una orden que Dios te está dando. O sea, no te está dando a elegir. Como hijos obedientes, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Y acá que te está mandando a obedecer. Ponerte el cinto. Yo siempre le digo que el cinto, yo lo asociaba con la verdad. Porque cada vez que mi madre me mostraba el cinto, enseguida se me salía la verdad. Entonces no me costó mucho aprenderme esto. Pero es importante que entendamos que como hijos de Dios tenemos que tener el cinto de la verdad.
entendamos que vos y yo tenemos que tener la armadura de Dios puesta, porque tenemos que pelear. El enemigo no te va a decir, ay, pobrecito, le va a decir la armadura, vengo mañana. No va a decir eso, sino que mejor si está sin la armadura. Esto va a ser un trámite rápido. Necesitamos entender que tenemos que conocer la palabra de Dios. Conocer para defender la verdad de Dios. Estamos en tiempos donde todo el mundo habla de Dios, pero no todo el mundo habla de parte de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar. ¿Sí? Necesitamos conocer la palabra de Dios porque en la multimedia está llenos de predicadores. Pero no todos hablan de parte de Dios, sino que hay muchos que hablan de parte de otro Dios. De otro Dios. Y tenemos que aprender a discernir lo que es la palabra de Dios a lo que suena parecido a la palabra de Dios. Y nosotros somos responsables de la santidad de la iglesia. Somos responsables de cuidar la verdad de Dios. Por eso necesitamos conocer la verdad de Dios. No podemos permitir que el enemigo instale la mentira en nuestra cabeza, porque no somos capaces de filtrar lo que se nos dice por desconocimiento de la verdad. Necesitamos cuidar la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables de la integridad y de la santidad de la iglesia. Y no podemos permitir que la iglesia se vea contaminada con aquellas cosas que no vienen de Dios, pero que las recibimos porque suena como si viniera de Dios. No sé si me entienden lo que le digo. Nosotros somos responsables si dejamos entrar una herejía o no. Es cada herejía que suena tan linda y parece tan bíblica, pero es una barbaridad lo que está sonando en la vuelta. Y que entra con una sutileza tan grande que no somos capaces de filtrarlo. ¿Sabes por qué? Que desconocemos. Porque nos olvidamos del cinto. Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por no tener esa renovación. ¿Sí? Y una forma de ponernos el cinto es como dice en Salmo 119, 130, Romano 12:2, Efesios 4:23, Colosenses 3:10, y está hablando de una renovación de la mente con el conocimiento de aquel que es la verdad. Dejar que Dios me transforme mi forma de pensar y de entender las cosas a través de la verdad de Dios para que yo pueda discernir y entender las mentiras del enemigo. Porque si una habilidad que el enemigo tiene es la sutileza. Y las mentiras entran como si fuera una cucharada de miel. Nos olvidamos, somos diabéticos. Y tenemos que cuidar la iglesia. Ahora, ¿quién cuida la iglesia? Pregunta capciosa. ¿Quién cuida la iglesia? Dios cuida a su iglesia, sí. El Espíritu vela por la integridad de la iglesia, sí. Pero también cada hermano, cada uno de sus miembros tiene la responsabilidad de cuidar la verdad de Dios. Cada uno de nosotros. Ahora, ¿te decís todo sí y amén a todo lo que oís? ¿O haces como lo debería? ¿Todo lo que escuchás te sirve? ¿O podés decir esto no es de Dios? Y yo sé que acá hay mucha gente que escucha mucha multimedia. Y no digo que esté mal. Está bien. Pero aprendan a discernir lo que es de Dios y lo que no es. Lo que tiene que ver con la verdad de Dios y lo que no es la verdad de Dios. Y eso lo podemos hacer
por el conocimiento de la palabra de Dios. No me va a venir alguien me va a decir, eso no es así. Me lo va a hacer entender el conocimiento que tenga la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, ¿qué va a usar? Lo que conozco de la palabra. Me va a decir, cuidado con esto, porque la Biblia dice esto, Dios dice esto, y vos estás escuchando esto, y esto no es. Pero si yo no sé, ¿qué va a usar el Espíritu Santo? Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es la otra pieza de la armadura? La coraza de justicia. ¿Qué quiere decir esto de la coraza? ¿Qué función cumplía la coraza? Protección. ¿Qué protegía? Los órganos vitales, principalmente el corazón. Ahora, ¿a qué se refería el apóstol cuando decía la coraza de justicia? ¿El corazón qué tiene que ver? Se hace con latidos, pulsa sangre, ¿sí? Con las emociones, ¿sí o no? Cuando estamos enamorados, ¿qué dibujamos? Riñón. Dibujamos un corazón. Ahora, tiene que ver con las emociones. Ahora uno dice, pero ¿qué tiene que ver la justicia de Dios con las emociones? Es que cuando entendemos, bien entendida, la justicia de Dios en nuestra vida, va a estar guardando nuestras emociones. ¿De qué? De las mentiras de Satanás, ¿no? Satanás cuando apunta a nuestra vida, cuando quiere destruir, viene con las mentiras, ¿sí? Y apunta a nuestras emociones, apunta a nuestra mente y nos hace pensar cosas que realmente no son verdad. Y nos lleva a pensar a que somos inútiles, que somos despreciados, que no tenemos valor, que no tenemos que... Pero cuando entendemos bien entendida la justicia de Dios, ¿qué terminamos pensando? No tenía valor, pero ahora hay alguien que murió en la cruz. Y al morir en la cruz, ¿qué hizo? Me dio valor. Y lo que no valía nada, ahora vale. Porque alguien pagó un precio. Y cuando entendemos la justicia de Dios y mi condición, y lo que es la justicia de Dios, y ahora mi nueva condición, entonces el enemigo no tiene cómo ganar las batallas ahí. Porque tengo clara la justicia de Dios. Porque tengo bien claro lo que Cristo hizo ahora en mi vida y en su justicia lo que soy ahora. Y el enemigo no puede ganar esas batallas. Ahora, cuando yo no tengo el cinto puesto, ¿tá? Tampoco voy a tener puesta la coraza. Y el enemigo gana. ¿Por qué? Porque desconozco la verdad de Dios. Y al desconocer la verdad de Dios, ¿qué no conozco? La palabra de Dios, pero no puedo entender la justicia de Dios. ¿Cómo puedo conocer yo la justicia de Dios? A través de la palabra. Y cuando tengo bien entendida la justicia de Dios, el enemigo no me puede engañar. Cuando tengo bien entendida la justicia de Dios, en ese terreno el enemigo no puede. Porque sé claramente lo que soy ahora en Cristo. Lo que soy ahora en Cristo. Hermanos, es importante conocer la palabra de Dios. Conocer lo que es la justicia de Dios. Conocer lo que yo soy ahora en Cristo. Y cuando yo tengo claro lo que soy ahora en Cristo, ¿sí? Que no es por mi justicia, porque mi justicia a Dios no le sirve para nada. ¿Ah? Cuando entiendo ahora lo que soy en Cristo, entonces el enemigo no puede ganar las batallas de mi mente ni manipular mis sentimientos, porque yo sé quién soy en Cristo.
Y no tiene que ver con que hoy me siento un hijo de Dios y mañana me siento que no, sino que entiendo la justicia de Dios y yo sé que soy un hijo de Dios. Aunque mañana no me sienta un hijo de Dios, yo sé que soy un hijo de Dios. Porque el enemigo no puede ganar las batallas de mi mente. Porque sé lo que la palabra dice. Conozco la justicia de Dios. Sé lo que soy ahora en Cristo y el enemigo no puede ganar esa batalla. Importante es conocer la palabra de Dios. Importante es conocer la verdad de Dios y aplicarla en nuestra vida. Y después vamos a seguir viendo el resto de la armadura. Pero hermanos, tengamos bien claro la importancia de llevar el cinto puesto y llevar la coraza de justicia. Tengámoslo bien claro. Y es importante que nos pongamos el cinto de la verdad, no otros cintos, no el cinto de la verdad de Dios. Es importante que cada uno de nosotros nos equipemos con la armadura de Dios en la manera que Dios quiere que estemos equipados. Aunque tengas que venir cantando cansado del camino, la armadura desgastada vengo a ti. Porque la batalla no es evitable. No es evitable. Hermanos, tengamos bien claras estas cosas. Muchas veces tenemos vidas cristianas fracasadas, vidas vacías, vidas derrotadas, porque no nos hemos puesto la armadura de Dios. Por desconocer la palabra de Dios. Y perdona que lo repite tanto, pero conocer la palabra de Dios es vital para toda la vida cristiana. Para vivir la vida cristiana que Dios quiere que viva, a la manera que Dios la pensó, tenés que conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Es fundamental. Ahora, si no sos un hijo de Dios, ¿qué armadura te vas a poner? Si no sos un hijo de Dios, estás cautivo de la mentira de este enemigo. Y así como quiere mi destrucción, como hijo de Dios, quiere tu destrucción. Y no quiere que conozca la verdad de Dios. Por eso es necesario que entiendas que Jesús vino a darte vida y vida en abundancia y perdón de pecado. Y después que entendiste que sos un pecador y que venís a los pies de Cristo diciendo, te reconozco como Dios y Señor en mi vida, te pido perdón por mis pecados. Recién ahí estás habilitado a ser un hijo de Dios, un soldado de Dios, y recién ahí puedes ponerte la armadura. Pero si no conoces a Jesús, estás lejos de poder ser un soldado de Dios. Lejos de ser un hijo de Dios. Pero aquellos que son hijos de Dios, tenemos que ponernos la armadura de Dios para no sacarla más. Tenemos que entender cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, cuál es el lugar que ocupamos en la iglesia como hijos de Dios y la responsabilidad que tenemos. Por eso es importante que entendamos que yo tengo la responsabilidad de cuidar la iglesia. Por eso es necesario que yo conozca la palabra. Y quiero ir dejando por acá. El nivel de desconocimiento de la palabra de Dios en las iglesias es importante. Y no debería pasar. Lo digo con todo respeto, hermano, nadie se enoje. Cada uno de nosotros deberíamos ser conocedores hábiles de la palabra de Dios. Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios?
Tenemos tiempo para muchas cosas. Cecilia tenía un compañero de trabajo que la esposa era docente, entonces él era militar. Y la esposa le decía, no, no tuve tiempo de hacer tal cosa. Y él lo miraba. La miraba a ella y le decía, ¿dormiste hoy? Sí, dice, entonces tuviste tiempo. Y capaz es un poco exagerado, pero realmente, hermano, tenemos que administrar bien el tiempo para poder hacer tiempo para estudiar la palabra de Dios. Seamos administradores fieles del tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pero no estudiar la palabra de Dios para alimentar nuestro ego, sino para defender la verdad de Dios y defender la iglesia de Dios. Hermanos, invirtamos tiempo en lo que es importante. Cambiemos el orden de prioridades en nuestra vida para poner a Dios en el lugar que Dios tiene que tener y su palabra en el lugar que tiene que tener. Cada uno de nosotros tenemos que invertir tiempo en conocer la palabra de Dios. Y no es algo que Dios lo deje como opcional, diciendo, bueno, si ustedes quieren, si les parece bien, estudien la palabra de Dios. No. Y hermano, esto lo estoy diciendo con mucho respeto y con mucho amor. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que invertir tiempo. Así como tenemos que invertir tiempo en orar. ¿Ah? Tenemos que invertir tiempo. Y cuando en la iglesia se abre la palabra de Dios para estudiar la palabra de Dios, tenemos que estar. Y cuando la iglesia se junta a orar, tenemos que estar a orar, porque la oración es vital. Como la palabra de Dios es vital. Y estoy seguro, y si en la iglesia sacamos la oración y el estudio de la palabra, ¿qué tenemos? Tenemos nada, tenemos pura religión. Tenemos la Asamblea Nacional de Fariseos que se juntan en este lugar porque dejamos lo importante al lado. Bueno, lo digo con mucho respeto, mucho respeto. Necesitamos que la iglesia sea conocedora de la palabra, que sea una iglesia de oración, porque los tiempos son difíciles, pero después van a mejorar. Para nada. Si ahora son difíciles, dentro de unos años van a estar más interesantes. La iglesia que ama a Dios, conoce a su Dios, conoce su palabra, invierte tiempo en orar. Hermanos, estemos los miércoles acá. La iglesia se reúne a orar, se reúne a estudiar la palabra. ¿Dónde estás tú? Entiendo lo que estudian, entiendo lo que trabajan, está bien. Pero si no estudias ni trabajas, ¿dónde estás tú? El llamado no está acá, de juntarse a orar y a conocer al Señor de la palabra. ¿Cuál es tu prioridad? Yo sé que ahora viene el invierno y se pone difícil. Pero te voy a decir una cosa, la vida cristiana es una vida de sacrificio y de entrega. Y el que no está dispuesto a hacer sacrificio no puede ser un fiel discípulo. Y voy a ir dejando por acá. Hermanos, pongámonos el cinto de la verdad. La coraza de justicia. Y después vamos a ir viendo el resto de la armadura. Pero nada sobra. Nada está de más. Cada una de las piezas de la armadura tiene una razón de ser y la tengo que tener puesta.
Porque la batalla es recia, porque el enemigo es un enemigo difícil. ¿Está derrotado? Sí, está derrotado, pero no quiere decir que sea fácil. Y el enemigo quiere destruirnos. Por eso es necesaria que en esta batalla la peleemos. Dice, poniéndonos firmes, plantémonos como soldados, ¿sí? Y el plantarse es como para no ir para atrás. ¿Ah? Equipados con el cinto de la verdad y la coraza de justicia, y lo que va a venir después, para combatir contra el enemigo, para vencer, y no para ser vencidos. El llamado de Dios es a la victoria. La palabra dice que es por el poder de Dios que vamos a vencer, pero necesitamos tener la armadura de Dios. La palabra de Dios dice que la victoria la va a conceder Él, pero necesitamos tener la armadura de Dios. No es que Dios me va a dar la victoria y voy sin armadura ninguna, porque voy a salir golpeado. Que Dios bendiga su palabra y bendiga su iglesia. Y que cada uno de nosotros tomemos conciencia de mi responsabilidad. No importa la edad que tengo, necesito tener la armadura de Dios. Amado Dios y bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos como hijos tuyos. Ayúdanos a tomar conciencia del enemigo que tenemos. Toma conciencia de lo recio que es la batalla y los tiempos que se vienen, que realmente son difíciles. Creemos en un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que ha vencido y que no va a dar de su victoria. Pero gracias por esta armadura que nos dejaste. Y ayúdanos a tener el valor para equiparnos con la valentía, con la armadura. A ser valientes y a esforzarnos para conocer tu palabra, para entender lo que es tu justicia, como tú quieres que la entendamos. Y ayúdanos a vivir en santidad y pureza, como esperas y quieres que cada uno de tus hijos vivamos. Te lo pedimos, Padre. Conocemos nuestras debilidades, conocemos que la resistencia que tenemos, reconocemos que hay un enemigo adentro que no quiere estas cosas en nuestras vidas, pero ayúdanos a ser más que vencedores en Cristo. Te damos las gracias, Padre, y lo hacemos en el bendito y precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Néstor.